Hola mi gente de Cultivando el Campo, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de todo un poco, como siempre. Vamos a hablar de problemas en el suelo y posibles tratamientos en nuestro cultivo. En el momento que nosotros hicimos este proyecto de la hidroponía, pues la idea era contrarrestar efectos de hongos y bacterias que se encuentran en el suelo. ¿Qué quiere decir? Nosotros compramos el material para hacer el el sustrato y, y tener una mejor producción de tomate, porque sembrábamos en el suelo, pero tuvimos muchos problemas a nivel suelo con hongos y bacterias que nos limitaban la calidad del tomate y la producción de nuestros tomates. Cuando estábamos con los cultivos en el suelo, hacíamos aplicaciones antes de sembrar con desinfectantes para tratar de contrarrestar el efecto de los hongos y las bacterias, pero las aplicaciones que hacíamos no eran tan eficientes. Cuando nosotros hablamos de desinfectar antes de sembrar, ¿qué quiere decir? Que preparábamos el terreno y luego del terreno estar preparado, lo que hacíamos era incorporar la presiembra, que era el abono granulado. Si se aplicaba algo abono orgánico, pues se aplicaba abono orgánico y listo. Se extendía la cinta de goteo, que es esta la que manejamos, cinta Rodrick calibre 8000. Humedecíamos la cama totalmente y luego de humedecer la cama hacíamos las aplicaciones con los fungicidas bactericidas. Se plantulaba el tomate y luego pues se seguía un manejo con fertilización y en el transcurso del tiempo pues seguíamos aplicando fungicidas y bactericidas para tratar de contrarrestar el efecto de los hongos y las bacterias. Tratar de corregir un problema o controlar un hongo, una bacteria que se encuentra naturalmente en el suelo es imposible. Lo único que se hace es tratar de contrarrestar el efecto del patógeno en la planta. Ningún fungicida bactericida erradica un problema a nivel suelo de hongos y bacterias, ya que es muy difícil de contrarrestar un efecto de un hongo, de una bacteria en un sustrato, en un suelo. Los hongos y las bacterias se multiplican muy rápido en el suelo dependiendo de las condiciones del sustrato o del mismo suelo. En el caso de Fusarium, pues la única opción que nosotros encontramos es tratar de aplicar un fungicida que contenga dos ingredientes activos, como lo son un triazol y una estrovirulina en la misma formulación. Si nosotros tenemos un cultivo de tomate y vemos que nuestro tomate se está marchitando, se está durmiendo, como nosotros llamamos, si tenemos 5000 plantas de tomate, podemos aplicar medio litro de producto que contenga esos dos ingredientes activos, como la estrovirulina y el triazol. Si ya son 10.000 plantas, entonces podemos mandar 1 litro de producto a través del goteo. Estos productos se aplican a través de goteo para que hagan un control a nivel radical. Lo que va a hacer el fungicida es penetrar dentro del tejido de la planta y va a contrarrestar el efecto del hongo dentro de los tejidos de las raíces. Va a tener un corto movimiento al interior de la planta, ya que es un producto sistémico. Va a haber una penetración en el interior. Esto va a hacer de que la planta sea estimulada a nivel radical y tenga una mejora. Esa mejora ayuda a que la planta vuelva a crear o a producir pelos absorbentes y tenga una nutrición pues un poquito mejora para seguir cosechando nuestro cultivo de tomate. En el caso de las bacterias, como lo son Clavibacter, Ralstonia y Erwinia, pues son bacterias muy agresivas que hasta el momento no tienen ningún control. El mercado te ofrece a ti una cantidad de fungicidas bactericidas, pero en realidad no son eficientes. Después de que la bacteria penetre a través de la raíz y se mueva en el interior de la planta a través del sistema vascular,
ya no hay cura porque hay un daño vascular. Que se regenere es imposible, que haya alguna regeneración de este tejido ya dañado. Entonces a usted le pueden estar vendiendo cualquier cantidad de productos en el que existen en el mercado para contrarrestar ese sistema de daño que ocasiona las bacterias en el interior de la planta, pero esos productos no van a erradicar el problema ni van a mejorar la planta. Lo que tratan es de que las que están sanas pues no se infecten, pero ustedes saben que los patógenos se mueven por el sistema de riego, entonces la probabilidad de infección es altísima. Si nosotros tenemos una planta infectada con bacterias y yo manipulo esta planta, las posibilidades de transmisión por mecánica o por cuestiones de laboreo en el cultivo, pues van a ser muy altas. El mercado te ofrece cualquier cantidad. ¿Qué pasa con los antibióticos? Hay antibióticos a base de oxitetraciclina y gentamicina y algo otros con streptomicina o ácido oxolínico. Esos productos, pues en lo personal, el manejo que le ha hecho cultivando el campo no son eficientes. Entonces, nosotros aplicamos un volumen de agua por canecas de 200 litros o tanques de 200 litros y utilizamos el producto adecuado, lo que es 100 gramos, 200 gramos, 250 gramos, dependiendo de la casa comercial o lo que nos manda la ficha técnica. A través de goteo ya es muy difícil hacer una aplicación estándar porque no sabemos la cantidad de agua que estamos manejando a través del riego. Entonces, si a mí me dicen que yo aplico un fungicida bactericida, por ejemplo un bactericida a base de oxitetraciclina y gentamicina que viene registrado para control de Clavibacter, Ralstonia o Erwinia a nivel foliar, si yo hago una aplicación tendría que ver una respuesta. Si yo veo una respuesta de que la planta mejoró, dejó de marchitarse, dejó de amarillarse y dejó el daño, pues yo creería que el producto sí me hizo un control. Pero si yo hago una aplicación con ese bactericida y no veo resultado, ¿qué quiere decir? De que el fungicida bactericida pues no me hizo un efecto el que yo buscaba. Entonces, ya después de tantas aplicaciones, pues no funcionaba el tratamiento, y por lo general cuando nosotros tenemos un problema en nuestro sustrato, en nuestro suelo, pues toca controlarlo en el suelo. Si nosotros aplicamos un fungicida a nivel foliar para tratar de contrarrestar un problema radical, estamos haciendo las cosas mal. Las aplicaciones que se hacen a nivel foliar se utilizan solo para controlar hongos o bacterias a nivel follaje. Pero si nosotros tenemos un problema a nivel radical, no nos van a funcionar. Lo ideal sería hacer las aplicaciones por sistema de goteo. El sistema de goteo, ¿qué va a hacer? Nos va a mover el fungicida, se va a mover el fungicida a través del riego y vamos a hacer un pequeño control al problema que esté situado en la raíz. Pero si nosotros tratamos de contrarrestar un problema bacteriano a nivel foliar para controlar un problema de raíz, no estamos haciendo nada. El único fungicida que se mueve a través de floema y xilema, pues al parecer es el foxetil de aluminio, y algo otros, pues no, hasta el momento lo que yo tengo es el foxetil de aluminio. Los fosfitos de potasio también tienen ese efecto como fungicida, pero algo leve. En sí pues lo que hace es que la planta estimule produciendo fitoalepsinas para contrarrestar el efecto. Pero si el patógeno ya es demasiado alto, pues ya no puede hacer nada. Los hongos y las bacterias los clasifican como unidades formadoras de colonia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros tenemos un problema de marchitamiento, de amarillamiento, de muerte de nuestras plantas, lo ideal sería hacer un análisis microbiológico donde nos arroja la cantidad de hongos y bacterias y la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Entonces, al hacer un análisis microbiológico nos vamos a dar de cuenta qué es lo que nos está matando nuestro cultivo de tomate o de las otras plantas, ya sean cultivos de otra variedad. Vamos a darnos de cuenta qué es lo que nos está afectando nuestro cultivo.
Por lo general, cuando hablamos de hongos y bacterias, no importa el hongo, no importa la bacteria, siempre se tiende a utilizar el mismo tratamiento. ¿Listo? Si nosotros tenemos un problema de rizoctonia en nuestro suelo, pues nos va a funcionar la estruvirulina y el triazol. Las carboxamidas nos van a funcionar también en un control de rizoctonia. Si nosotros tenemos un problema de fusarium, pues vamos a hacer un pequeño control también con ese tipo de fungicidas. En el caso de las bacterias, cuando nosotros tenemos problemas bacterianos, pues podemos aplicar amonios cuaternarios a nivel goteo, que es un ingrediente que no va a penetrar dentro del tejido de la planta, pero sí va a ser un control a nivel sustrato. Si baja la población de las bacterias en el suelo, la posibilidad de que penetren en el tejido vegetal pues son bajas, pero eso no quiere decir de que no van a penetrar. De momento, cuando haya una herida, ellas van a penetrar dentro del tejido o por el mismo sistema que tienen las plantas, ya que cuando se abren y se cierran los estomas o cuando hay crecimiento de alguna parte de la planta, pues va a haber una herida por donde se va a presentar el problema, se va a introducir el hongo y la bacteria por ese medio. A nivel foliar pues se trabajan fertilizantes, micronutrientes que ayudan a la planta. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra planta que no está absorbiendo los nutrientes, lo que hacemos es ayudarla a nivel foliar con fertilizantes y que mejore la calidad de la planta. Los cobres ayudan muchísimo para el control de hongos y bacterias, pero no quiere decir que sean muy eficientes a la hora de controlar un problema muy fuerte. Hay un cobre que viene que se llama un gluconato de cobre. Es muy bueno porque ayuda a controlar problemas de bacterias. ¿Qué quiere decir? El gluconato de cobre tiene las propiedades de penetrar dentro del tejido vascular y eso hace que haya un control a nivel interno de la planta. Ya si trabajamos un cobre que funcione a contacto, entonces ¿qué vamos a hacer? Es como prevención, ya que si ese cobre funciona a contacto no va a penetrar dentro del tejido vegetal. Entonces es mejor utilizar moléculas y productos que nos vendan la idea de que tengan movimiento en el interior de la planta. La idea es rotar los ingredientes activos para no tener resistencia. Cuando hablamos de ingredientes de contacto, quiere decir de que si nosotros hacemos una aplicación foliar, el producto lo que va a hacer es proteger esta parte, la hoja, más no el interior de la planta. Cuando hablamos de un producto, de un fungicida sistémico o bactericida sistémico, sí va a tener una acción de penetrar dentro del tejido y va a tener un corto movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema que ya está en el interior de nuestra planta, la única opción es aplicar productos sistémicos para que estos penetren dentro del tejido y hagan un control interno. El problema es que los microorganismos en general se multiplican muy rápido dependiendo de las condiciones de nuestro invernadero o el aire libre. Entonces, si nosotros no podemos controlar o modificar la temperatura, la humedad relativa, pues es muy imposible que podamos controlar, restar el efecto de ciertos hongos y ciertas bacterias. Entonces, lo ideal sería hacer un control desde el principio. Antes de plantar, pueden hacer desinfecciones y luego pues seguir haciendo un control. Los microbiológicos son muy importantes a nivel suelo. Si nosotros hacemos una pequeña desinfección, lo ideal sería aplicar hongos benéficos y bacterias benéficas para que ayuden a nuestra planta. Los hongos benéficos y las bacterias benéficas lo que van a hacer es ocupar espacio en el suelo para que los hongos patógenos y las bacterias patógenas no tengan la oportunidad de atacar o se les dificulte un poco más el ataque al tejido vegetal. Pero en sí, un control biológico como con hongos y bacterias benéficas no es eficiente para contrarrestar un problema en un suelo. Si nosotros tenemos un problema de fusarium y de
bacterias, pues si ustedes lo tratan de controlar con biológicos, no les va a dar resultado, porque yo lo he hecho. Los patógenos jamás van a desaparecer del suelo, así usted le agregue biológicos en más cantidad. Tuve la oportunidad de un suelo que estaba infectado por Fusarium y bacterias, y lo que hice fue hacer un control biológico. Hice aplicaciones con tricodermas y bacillus al suelo para tratar de contrarrestar el patógeno. Al final pues me di cuenta de que el patógeno en sí no desapareció, pero los hongos benéficos pues se multiplicaron en una concentración más alta, pero el Fusarium como tal pues se mantuvo, y él también pues siguió multiplicándose, alcanzando pues unidades formadoras de colonias muy importantes. Pero los tricodermas y los bacillus pues también significativamente pues ellos estaban en concentraciones más altas, pero el problema continúa. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros hacemos controles biológicos, pues no es que sea al 100%. Entonces las aplicaciones foliares se utilizan para controlar hongos y bacterias foliares. Las aplicaciones, cuando uno las hace a la nivel raíz, es para contrarrestar problemas que hayan en el suelo. Entonces, eso era lo que les quería explicar el día de hoy. Espero que les guste el video, y como siempre sigan cultivando el campo. No olviden darle like para que mi canal se haga visible y siga creciendo. Me ayudaría muchísimo si vieran los comerciales. Gracias a los comerciales pues se alimenta mi canal. Entonces espero que les guste el video, y como siempre sigan cultivando el campo. Lo ideal para tener un buen cultivo sería bregar a conseguir material sano. Ojalá en una plantuladora de buena calidad, donde ustedes sepan que venden material resistente y sano. Porque si nosotros compramos nuestro material en alguna plantuladora que no tenga los cuidados, posiblemente pues la enfermedad venga de la plantuladora, y por más que nosotros hagamos un control en nuestro cultivo o en nuestro campo, no vamos a tener resultado, porque el problema ya viene de las plantuladoras. Espero que les guste el video, y como siempre sigan cultivando el campo. Un abrazo gigante como siempre.